Cómo calmar la voz interior. Enseñanzas de Eckhart Tolle. A través de la evolución gradual del pensamiento, ha surgido una tendencia en los seres humanos a sobrepensar. Esto conlleva a la generación de pensamientos innecesarios que a menudo originan problemas inexistentes. Un ejemplo de esto es cuando te despiertas en medio de la noche en la cama y empiezas a preocuparte. La atención plena, en primer lugar, implica darse cuenta de que una voz en tu cabeza comenta constantemente tu vida y lo que sucede a tu alrededor. Mucha de la infelicidad en la vida de las personas es generada por una actividad mental negativa, a menudo destructiva, y lo sorprendente es que muchas personas ni siquiera son conscientes de ello. El autodiálogo es una práctica común, donde las personas se hablan a sí mismas. A veces lo hacen en primera persona, usando el yo, mientras que otras personas prefieren la segunda persona, empleando el tú. Puedes encontrarte en situaciones en las que te enojes contigo mismo y te recrimines, pensando, no deberías haber hecho eso. Sin embargo, también puede surgir otro pensamiento que responda, sí, pero no pude evitarlo. Incluso podría surgir una tercera voz que se pregunte, ¿por qué no puedo dejar de hablar conmigo mismo? Esto también se considera autodiálogo, pero es asombroso. El primer despertar, lo que yo denomino como el primer despertar espiritual, es algo fundamental y muy sencillo. Descubrir que existe una voz en tu mente que siempre está hablando, en su mayoría de manera silenciosa. Si lo hace en voz alta, te encuentras hablando continuamente, y si no hay nadie alrededor, la sociedad podría considerarte como alguien fuera de su juicio. Sin embargo, la mayoría de las personas tienen ese diálogo interno en sus mentes, lo cual se considera completamente normal. La diferencia entre estas dos situaciones no es tan grande. A veces, cuando escuchas a alguien hablar en voz alta, podría ser un hombre caminando por la calle, murmurando. Y podrías pensar, oh, está realmente loco. Sin embargo, es posible que estés haciendo lo mismo, pero únicamente en tu mente, sin expresarlo en voz alta. Puedes preguntarte, ¿por qué no lo dije? Debería haberlo dicho. ¿Por qué no lo dije? La próxima vez que haga eso, sabré exactamente qué responder. Y esto continúa sin cesar. Por ejemplo, te despiertas en medio de la noche y comienzas a preocuparte. Te preguntas, oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Y si eso no funciona y algo sale mal? ¿Y si él hace eso? Y así, sigues pensando y te absorbes en tus pensamientos. Un pensamiento conduce a otro y luego a otro. ¡Oh Dios mío! Entonces, el cuerpo, en realidad, no puede distinguir entre una realidad real, un evento que está sucediendo en la vida real, y lo que tu mente está diciendo. Cuando tienes pensamientos de miedo, el cuerpo reacciona a cada pensamiento de miedo, lo que se traduce en una emoción que sientes en tu cuerpo. El cuerpo no puede discernir entre un evento real y un simple pensamiento. Por lo tanto, cuando experimentas pensamientos de miedo, las emociones que sientes son como señales que te indican que estás en peligro. Aquí hay un peligro real, y como resultado, experimentas emociones de miedo y ansiedad. Esta agitación puede ser muy desagradable. Además, si te sumerges en este tipo de pensamientos inútiles, disfuncionales y destructivos año tras año, tendrá un impacto en tu cuerpo y disminuirá su capacidad para combatir enfermedades. Incluso la medicina convencional está comenzando a reconocer la conexión entre tu estado mental y tu estado de salud. Y gradualmente estamos viendo un cambio en esta perspectiva. En el pasado, la medicina negaba por completo esta conexión. Se centraba únicamente en el cuerpo, y no solo eso, sino que examinaba únicamente un síntoma particular dentro del cuerpo. ¿Qué le ocurre a ese órgano en particular? La medicina convencional opera con especialistas, como el especialista en el hígado, o especialistas en otros campos específicos. No solo consideraban la totalidad del cuerpo, sino, lo que es aún más crucial, no tenían en cuenta la totalidad de la persona, que incluye tanto el cuerpo físico como la mente. Por lo tanto, es de suma importancia descubrir, en primer lugar, que existe una voz en tu cabeza que se dedica al autodiálogo la mayor parte del tiempo. Y, curiosamente, para muchas personas, ese autodiálogo no siempre es negativo. Sin embargo, para muchas personas, es más negativo que positivo. Puedes recordar un evento positivo, como una agradable reunión o una hermosa puesta de sol en la naturaleza, y pensar, esa fue una hermosa puesta de sol o tuvimos una agradable conversación ayer. Pero no sueles dedicar tanto tiempo a pensar en eventos agradables. Sin embargo, la mente, cuando se enfrenta a una experiencia negativa, como alguien que te ofendió o no te dio la atención que necesitabas ayer, comienza a generar un diálogo interno negativo. Entonces, empiezas a pensar, oh Dios mío, lo que hizo. La próxima vez que haga eso, voy a decir esto o debería hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Puedes quedar atrapado en pensamientos negativos durante un periodo prolongado, mucho más que en pensamientos positivos. Curiosamente, parece que un evento negativo tiende a ser mucho más estimulante para la actividad mental inútil que un evento positivo. Esto es una realidad para muchas personas, donde una parte significativa de su actividad mental se inclina hacia lo negativo.
Para algunas personas, esta negatividad puede llegar a ser casi del 100%, pero es improbable que encuentren empleo en esta empresa. Esto lo menciono porque tu estado predominante de conciencia, tu estado mental y emocional predominante, se relaciona de alguna manera con las personas con las que te relacionas, el lugar en el que te encuentras, e incluso, las experiencias que atraes. Aunque no siempre sea evidente de inmediato, existe una correlación entre el estado mental y emocional predominante de una persona y su entorno social, incluyendo sus amistades, su lugar de trabajo y las experiencias que atraen. Por lo tanto, si mantienes un estado negativo durante un periodo prolongado, es probable que atraigas eventos negativos. No obstante, esta conexión es algo que debes descubrir por ti mismo. No estoy pidiendo que me creas. Lo sé por mi propia experiencia personal, ya que cuando descubrí esto por primera vez, era muy joven. Fue a los 17 años cuando encontré un libro que alguien había dejado en casa. A través de ese libro, tuve mi primer encuentro con el funcionamiento de la mente de una persona, lo cual me llevó a darme cuenta de que mi mente era predominantemente negativa en ese entonces, debido a que era un niño muy infeliz. Así que mi infancia no fue agradable, y como resultado, mi vida temprana estuvo condicionada por una mente que comentaba continuamente y enfatizaba lo negativa que era mi vida. Cada vez que me ocurría algo negativo, una frase se repetía en mi mente, afirmando, por supuesto, siempre te pasan cosas malas, ¿verdad? Siempre te pasan cosas malas. En esencia, estaba manteniendo un diálogo interno que reforzaba la idea de que siempre me ocurrían cosas negativas, y efectivamente, así sucedía. Entonces, el primer paso en el despertar espiritual es darse cuenta de que existe una actividad mental constante. Algunas personas descubren que una parte considerable de esta actividad mental es negativa. Sin embargo, lo esencial es reconocer la existencia de este diálogo interno constante, que generalmente se considera normal y una parte del estado humano normal. Por supuesto, no puedes eliminar el pensamiento por completo. Los pensamientos seguirán estando presentes en tu mente. La cuestión clave aquí es si hay una conciencia que está detrás de tus pensamientos. Si logras reconocer que te has enfrascado en esta actividad mental inútil, de repente, tomas conciencia, quizás observes ciertos pensamientos repetitivos que tienden a resurgir en tu mente una y otra vez. Estos patrones pueden ser más evidentes en otros. Por ejemplo, cuando te reúnas con tus familiares en el Día de Acción de Gracias, que creo que es la próxima semana, es posible que notes que ya sabes lo que van a decir este año, ya que es lo mismo que dijeron el año pasado, hace 5 años o incluso hace 10 años. Y si tienen juicios negativos sobre ti o sobre alguien más, es probable que escuches los mismos juicios negativos el próximo fin de semana cuando los vuelvas a ver. Por lo tanto, es más sencillo observar cómo otras personas están atrapadas en patrones de pensamiento repetitivos que en uno mismo. Por eso existe el dicho que afirma, el autoconocimiento es el conocimiento más difícil. Es más sencillo percibir a los demás que a uno mismo. No obstante, si puedes descubrir, incluso en el instante en que un cierto pensamiento surge en tu mente, darte cuenta de que es solamente un pensamiento y reconocer, oh, es solo eso, he tenido este pensamiento durante años y vuelve una y otra vez. De este modo, desarrollas una presencia observadora. A partir de ahí, puedes avanzar. Es importante recordar que esta presencia observadora no es un pensamiento en sí, sino simplemente la habilidad de reconocer que existe una voz en tu cabeza y que hay pensamientos. Y te das cuenta de que algunos de esos pensamientos son negativos, y muchos de esos pensamientos, de hecho, son no solo innecesarios, sino que complican en gran medida tu vida. Un ejemplo de esto es la preocupación. Por lo tanto, la mayoría de las personas viven con lo que yo llamo una mente abarrotada. Una mente abarrotada significa que no son conscientes en absoluto de que hay un flujo continuo de comentarios mentales que va y viene. Y donde quiera que se encuentren con alguien, inmediatamente se forman juicios. Además, sienten la necesidad de tomar de inmediato una posición al respecto. En otras palabras, inmediatamente dicen, estoy en contra, no me gusta. Esto conlleva a que adoptan de forma instantánea una posición mental y se identifican con ella, que es, en última instancia, solo un pensamiento. Así que si descubres en ti mismo que la mayor parte del tiempo estás en un estado de carencia, de insuficiencia, de no tener suficiente, y sientes que la respuesta, el remedio, es ser activo en este mundo y lograr y hacer lo máximo posible, entonces probablemente descubrirás que, en última instancia, esa no es la respuesta a tu estado de carencia. Para trascender, para superar tu estado de carencia, de necesidad, de no tener suficiente, es necesaria la práctica espiritual y la realización espiritual. Enfócate en la realización del ser. Solo allí puedes ir más allá de ese estado de carencia, que es el ego. Mira hacia adentro y descubre quién o qué eres más allá de la persona. Para aquellos que deseen profundizar aún más en el tema de la espiritualidad y acceder a obras que brindan un conocimiento más amplio, hemos proporcionado una lista de libros recomendados. Puedes encontrar enlaces a estas obras en la descripción del vídeo para acceder a ellas fácilmente. Esperamos que encuentres estos recursos útiles para manifestar tus deseos y alcanzar tus metas.
Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia una mayor autoconfianza. La próxima semana, te esperamos con un nuevo vídeo lleno de consejos y motivación. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perdértelo. Hasta pronto y sigue creciendo.